El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, con persecuciones. En la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de la carta del apóstol San Pedro, queridos hermanos, nos muestra la realidad de las dificultades que tenemos todos los seres humanos, sobre todo cuando deseamos dar un testimonio de Dios, cuando deseamos ser evangelizadores, cuando reconocemos que hemos sido discípulos y que somos llamados a ser apóstoles. Por eso el texto bíblico nos habla de que profetizaron sobre la gracia destinada. Por eso, manteniéndose sobrios, confíen plenamente en ella. Y es real, queridos hermanos, porque nos dice el texto bíblico: como hijos obedientes, no se amolden a las aspiraciones que tenían antes en los días de la ignorancia. No estemos deseando ya el pensamiento antiguo. Tenemos que desear el pensamiento actual, que es el que Jesús, por su bondad, misericordia y amor, y a través del Espíritu Santo, va fortaleciendo en nosotros. Al contrario, lo mismo que es santo el que los llamó, sean santos también ustedes en toda conducta, porque está escrito: serán santos porque yo soy santo. Y ese es el modelo que nosotros debemos tener, queridos hermanos. Son muchas las dificultades en el caminar, pero es por la gracia de Dios que logramos avanzar. Y si es por la gracia de Dios, podemos aspirar a ser santos, como vuestro Padre es santo, porque ese es el modelo. No es otro modelo, no es el modelo de Pedro, no es el modelo de ninguno de los apóstoles o de ninguno de los personajes bíblicos. Obviamente reconocemos la grandeza que muchos de ellos tienen en el construir de la iglesia, en la historia, y para cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a desconocer el papel hermosísimo y la fe impresionante de Abraham? Para nada, queridos hermanos. La obediencia de David tampoco, queridos hermanos. No lo vamos a desconocer, pero sí tenemos que darnos cuenta que ese no es el modelo. El modelo es Cristo Jesús. Por más santo que sea un hombre, no es el modelo. El modelo es Cristo Jesús. Que ese sea, digámoslo así, entre comillas, un modelo a corto plazo, puede ser que nos anime a seguir caminando,
que nos demuestre cómo un ser humano puede irse apropiando la gracia, puede irla poniendo en buen funcionamiento, puede ir aprovechando las bendiciones y toda la gracia que el Señor le da para fortalecer su caminar, engrandecer, queridos hermanos, el amor a Dios y a los hermanos, al prójimo, y poder continuar caminando a pesar de los pesares. Sobre la salvación de las almas estuvieron explorando e indagando los profetas, que profetizaron sobre la gracia destinada a ustedes, tratando de averiguar a quién y a qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo que había en ellos. Hijos, la gracia de Dios ha acompañado a la Iglesia desde los comienzos, desde el principio, desde los primeros inicios. Y siempre el ser humano ha sido asistido por la misericordia de Dios, por su omnipotencia. Ya hemos hablado de que el padre Abraham era politeísta, tenía muchos dioses, y cómo llega a entablar esa relación solamente con el Dios verdadero. Por la bondad de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios a un hombre común y corriente, incluso terminando su vida, pero que dispone su corazón para recibir la gracia, está atento dónde la derrama el Señor, en qué momento la da para apropiársela y aprovecharla muy especialmente, y es esa gracia la que lo lleva a ser el Padre en la fe, el Padre de todos, el Padre por excelencia de la fe en el ser humano. Y en el Evangelio, queridos hermanos, vemos otros tropiezos del seguimiento al Señor Jesús. Es lo mismo que nos dice la primera lectura, la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, pero ahora es el Señor Jesús que en el diálogo que tiene con los apóstoles se da cuenta, queridos hermanos, que hay unas dificultades. Dificultad que veíamos en lecturas anteriores cuando el joven rico se le presentaba al Señor, diciéndole que por favor le dijera qué le quedaba haciendo falta para ganar el reino de los cielos. En este diálogo hoy que tiene el Señor con los discípulos, directamente con Pedro que le pregunta y que quiere, queridos hermanos, sobreponerse ante la situación del joven rico. El Señor le dice al joven rico: una cosa te falta, ve, vende lo que tienes y luego, después de dárselo a los pobres, me puedes seguir. Pedro, teniendo en cuenta eso, como para que el Señor no le fuera a responder de la misma forma, le dice: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo. Como quien dice, el joven rico no, pero nosotros todo lo hemos dejado por ti, todo. Pedro, que todavía no había dejado su orgullo, su prepotencia, su altivez, pero que estaba en el camino, como lo estamos todos nosotros, queridos hermanos. No sabemos en estos momentos a qué más nos llamará el Señor. Dios lo permita, en lo que sea podamos dar fe y testimonio del seguimiento del Señor. Entonces, el Señor, queridos hermanos, nos da un fuerte empujón hacia la gracia. La duda de Pedro es la misma duda de nosotros. Hombre, y entonces, ¿qué va a pasar pues con nosotros?
Y entonces yo dejé casa, carro, beca, finca, familia, amigos, para construir el reino de los cielos. Y entonces, ¿ahora qué? Es que, queridos hermanos, aquí es muy fácil uno juzgar al apóstol Pedro, pero hijos, no es fácil uno a estas alturas del partido, después de haber caminado con el Señor Jesús, que Él comience a decirle que lo van a crucificar, que tiene que subir a Jerusalén, que allí va a morir en la cruz. Y los pobres pescadores apóstoles que habían arrinconado las barcas, que habían dejado las redes, que se habían ido, que sus familias estaban preocupadas por ellos. Hombre, vea, y estos se fueron a seguir a este hombre, ¿y qué va a pasar con nosotros? Después de 3 años, ellos ya tienen que estar comiendo. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a volver? Y vamos a volver a coger las barcas y nos vamos a volver a ir a pescar, porque esto como que se va a acabar, aquí como que no hubo nada. No es fácil, queridos hermanos. Muchas veces el mismo sentir del apóstol Pedro y de todos los apóstoles lo hemos sentido nosotros, sí. Muchas veces hemos sentido y entonces volvemos a empezar de cero. Y todos estos años que se perdieron, hijos, es la incertidumbre del ser humano, es la incertidumbre del discípulo, es la incertidumbre del apóstol. Pero viene la respuesta del Señor Jesús. Lo hemos dicho hasta la saciedad. El Señor no se deja ganar en generosidad. Y tú das un paso hacia Él y Él da 10 hacia ti. Tú haces un esfuerzo por mostrar al Señor y Él hace 20,000 esfuerzos por llenarte de gracia y por que lo podamos ver su rostro. En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, madre o padre, o hijos o tierra, por mí y por el Evangelio, que no haya recibido ahora, en este tiempo, 100 veces más, 100 veces más, y queda faltando el tiempo de la vida eterna. Es lo que nos muestra, queridos hermanos, es lo que nos ha dicho el texto bíblico del libro de Job. En esta vida recibimos todas las bendiciones a granel y el doble o el triple de esas bendiciones las vamos a recibir en la vida eterna, porque serán eternas, no perecederas, como son los hermanos, la madre, el padre, los hijos, que en este mundo se acaban. Vamos a recibir esas bendiciones, más las bendiciones espirituales y eternas, hermanos. Quienes nos atrevamos a dar el paso por jugárnosla completamente, por el Señor Jesús, por su palabra, por su reino de los cielos. Con toda seguridad, queridos hermanos, este texto bíblico se va a cumplir en cada uno de nosotros. Recibiremos muchísimo más de lo que demos, aquí ya, pero en el reino de los cielos será una cantidad sobreabundante. Por eso, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es seguir caminando, no importando que vamos ahí de últimos. Recuerden que muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primero. No importa, hijo, a qué horas hayas llegado a la iglesia. No importa, hija, a qué horas
hayas escuchado la voz del Señor. Lo importante es que la hemos escuchado. Hijos, eso me llena a mí de alegría y de felicidad en el corazón. Saber que tarde lo conocí, pero que estoy en estos momentos montándome en la barca, tratando de no dejarme sacar de la barca por la sociedad y por quienes quieran destruir la iglesia. Sigo luchando por estar en la barca, porque esa barca no se hunda y porque todos lleguemos a la otra orilla, a la orilla del reino de los cielos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.